¿Cómo empieza el activismo en Pedro Escobedo? Iniciamos hace 4 años. Hace 4 años yo pertenecía a la Resistencia Civil Pacífica, que es un grupo, a final de cuentas, de ciudadanos de diferentes partes del país, en donde alzamos la voz ante las situaciones de corrupción y las situaciones de abuso que existen en todo el país. Esto no nada más es de Querétaro, ¿no? Es a nivel nacional. Yo venía regresando de La Paz, Baja California, llego a Tequisquiapan. De Tequisquiapan me traslado para acá, para San Juan del Río, y de ahí me involucro con ciertas situaciones que me llamaron la atención en Pedro Escobedo, principalmente porque la familia es de ahí. Mi hermana estaba trabajando en ese momento con Amarildo Bárcenas, y me empiezo a dar cuenta de que había muchas circunstancias de detenciones arbitrarias, de desconocimiento legal, tanto de los ciudadanos como en el aspecto de Amarildo Bárcenas. En ese momento se da el asunto de los abusos que hubo de acosos sexuales ahí en la presidencia municipal, en donde la licenciada Fabiola es amiga mía. Entonces, de ahí se viene otra situación, porque después de que habla Fabiola, se atrevieron a abrir la boca más personas. Entonces, yo llevo a cabo una marcha en el municipio de Pedro Escobedo con ciertas activistas queretanas. Fuimos muy poquitas, digo, en ese tiempo en Escobedo no se hacía escándalo. Y llegamos a la presidencia municipal, caminamos obviamente manifestándonos, no éramos 4 mujeres, 4 o 5, hacia pues esa parte, ¿no? De repugnar lo que sucedía al interior del municipio o de la presidencia municipal con esos acosos que se dieron. Entre esos acosos, el que era el director del área comercial, Carlos, no recuerdo el apellido, acosó a mi hermana, y eso a mí obviamente me molestó mucho, sabiendo pues todo el contexto que se venía dando. A Amarildo no le gustan los escándalos, por supuesto, o sea, la hipocresía andando, y al que yo haga la manifestación, eso es algo que le molestó mucho a Amarildo Bárcenas. Amarildo me conoce hace muchos años atrás y me subestimó. Esa es la realidad. Amarildo me empieza a subestimar, me empieza a molestar, me empieza a acosar, mandando mensajes a través de ciertas personas, y por la realidad es que yo más lo exhibí de la situación, y es cuando ya me involucro de lleno al municipio para saber principalmente qué estaba pasando referente a las detenciones ilegales y la situación de violaciones a los derechos humanos. En ese tiempo, aparte de pertenecer a la Resistencia Civil Pacífica, yo era la coordinadora estatal de una asociación internacional de derechos humanos. Yo venía llegando precisamente de otros estados. Estaba en Baja California, regreso para Querétaro, me voy a algunos municipios, pero bueno, ya me meto yo de lleno a saber qué estaba pasando. Y bueno, nos encontramos con una situación crítica, ¿no? En ese aspecto. Las detenciones eran completamente ilegales, o sea, las de la policía municipal. Las de la policía municipal, nos encontramos con detenciones que eran 100% ilegales. ¿A qué me refiero ilegales? Nadie puede hacer un acto de molestia si no existen ciertos protocolos para hacerlo. La misma ley lo dice. La misma Código Federal de Derecho Penal también lo dice. Para poder tú hacer una revisión o un acto de molestia, necesitan pasar ciertos factores. Entre esos factores, ¿qué necesita pasar? Que estés cometiendo un delito en ese momento, que haya una denuncia de algún ciudadano que esté señalando que acaba de cometer un delito, o en su defecto, que sea sospechoso razonable, ¿no? Pero no por la forma de vestir. Entonces, me di cuenta que había muchas situaciones, principalmente con los jóvenes, 15 años, 16, 18 años, que a veces por el aspecto de cómo visten, los detenían, los golpeaban, los esculcaban, los metían detenidos para que fueran los papás, a pesar de ser menores de edad, a pagar multas. Entonces yo me meto de lleno a investigar. De hecho, en una de las ocasiones les mandé a Derechos Humanos, pedí yo que llegara a Derechos Humanos. ¿Y llegó? Sí llegó, sí llegó. Nosotros hicimos la llamada. Cuando llegó precisamente Resistencia Civil Pacífica, tomamos parte de las instalaciones. Todavía no existía la puerta del búnker, como digo yo. Esa puerta del búnker fue por mi culpa,
porque eso dice Amarildo que yo provoqué, porque nosotros llegamos con la resistencia y había varios chicos detenidos que nos hicieron el llamado a los papás y nosotros desde afuera estábamos gritándole que cómo estaban, pero obviamente ellos estaban infartados porque nosotros estábamos ahí y yo mandé traer a Derechos Humanos y en ese momento llegó Derechos Humanos y efectivamente sí hubo ciertas irregularidades que estaban pasando. Estaban los chicos detenidos porque había menores de edad, no los habían, obviamente, pues algunos golpeados, sin alimento. ¿Era una constante que la policía hacía detenciones ilegales? Sí. Y violatorias de derechos humanos. Y violatoria de derechos humanos. A nosotros, yo no puedo constatar, en esa ocasión no pudimos constatar, ¿no? Porque llegó Derechos Humanos, seguimos obviamente la denuncia, en donde efectivamente salieron muchas irregularidades. Pero nos comentaban que donde está la PUES, donde está ahí la comandancia, bueno, ¿El módulo? No. Está la deportiva. Ajá. Ahí están las oficinas de la PUES. Hay varios chicos, o sea, siempre dicen que cuando uno te lo dice, dices, bueno. Cuando dos te lo dicen, dice algo está pasando. Cuando 3, 4, 5 y 100 te lo dicen, dices, esto es real. ¿Sí me explicó? Varios nos llegaron a manifestar, y varios son muchos, que les daban toques en los testículos a los chicos. En ese lugar. En ese lugar. Y que los aventaban a los perros. Claro que nosotros no podemos acceder a ese lugar. Nosotros mandamos a hacer una investigación en derechos humanos. A final de cuentas, no llegaron a ese lugar, sino llegaron al otro que te comento, en donde hicimos todo ahí un asunto en donde sí salieron pues varias recomendaciones para Amarildo. Y bueno, a final de cuentas eso pues peor le molestó a Amarildo, ¿no? Que yo estuviera ahí interviniendo en ciertas circunstancias que a su parecer pues no. Entonces de repente la gente me hablaba, ¿no? Porque yo me di a conocer, obviamente yo grababa en vivo y de repente me hablaban, oye, que tuvieron a fulanito, ¿no? Vale, ¿cuál es la circunstancia, no? La verdad es que también hay circunstancias de los ciudadanos que no aplican, ¿no? Claro. Es que estábamos tomando una cerveza en la calle. Bueno, pues es que en la calle no puedes tomar, ¿no? Oye, es que me tuvieron en el carro y no traigo placas y no traigo permiso. Bueno, pues tienes que pagar tu multa, ¿no? Y ciertas situaciones, pero también ciertas situaciones que sí se dieron de verdad patéticas y terribles. Y están constatadas, ¿eh? O sea, no lo estoy inventando. Está constatado y está fundamentado y está documentado dentro de lo que son los derechos humanos y dentro de la investigación que nosotros hicimos como, a final de cuentas, Asociación Internacional de Derecho. Demasiado. A mi hermana la amenazó. Y eso me consta. ¿Sí? Pero además a usted la hostigaron cuando usted... A mí me empezaron a hostigar, y está constatado. Armaron una página en Facebook que se llama Las Palomas de San Juan. Mentadas de madre, insultos que de verdad me dan pena decirlos. Se metieron con mi papá, se metieron con mi mamá, se metieron con mis hijos, se metieron con mis abuelos, se metieron cuanto con quien pudieron meterse, y de puta, pendeja, hija de la chingada, cabrona, curera, mierda, teibolera, bastarda, no me bajaron. Subían fotografías de mis hijos, fotografías de mi negocio, fotografías de mi casa, fotografías, y nos exhibieron como bueno, yo les decía que Bill Amden se quedó idiota al lado de nosotros, ¿no? Ahí está constatado. De hecho, nosotros metimos una denuncia en la Fiscalía de San Juan del Río ante los ataques que estaban haciendo, porque subieron fotografías de toda mi familia, incluyendo nuestros hijos menores de edad. ¿Y qué pasó? Nada. Hasta la fecha está ahí la denuncia. Eso te estoy hablando de hace 2 años atrás. ¿Y la página sigue? La página siguió, te voy a decir hasta qué momento. La página siguió, y de verdad son unas cosas que yo, porque soy una persona muy fuerte y muy fría, porque si eres una persona débil, hasta te suicidas. Sí, los ataques fueron brutales, siempre lo he dicho, brutales. Porque no puede ser que durante 2 años te estén diciendo y te estén diciendo y te estén diciendo y te estén diciendo por cualquier cosa que hagas, pero a final de cuentas tú dices, bueno, que yo soy activista, soy abogada, etcétera, etcétera, te aguanto, pero ya que se metan con los hijos. En ese tiempo mi hijo, el pequeño, tenía 13 años de edad. Mi sobrina Vani y mi sobrino Mateno eran chiquitos, eran niños de 6, 7 años. Y mi padre hasta de muerto se metieron, subieron fotografías. O sea, qué tan perversidad tiene Amarildo Bárcenas, que mandaron el día de la berlina de mi papá
me dieron gente a tomar fotografías y subieron las fotografías del féretro de mi papá, fotos de mi papá y expresándose de la peor bajeza que te puedas imaginar, de gente enferma. Y está documentado. Y están las pruebas en la Fiscalía de San Juan del Río. ¿Y qué pasó? No ha pasado nada. ¿Cómo nos dejaron? ¿O cómo fue que sucedió que en este momento pues están derrotados? Después de eso, de todo ese bullying, o yo no sé cómo llamarle, terrorismo psicológico, porque eso es un terrorismo psicológico, nosotros, a través de la Asociación Internacional, conozco al líder nacional de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Sindicatos de México, el licenciado Oscar Solorza. El licenciado Oscar Solorza, porque a mí me dan un cargo de ser secretaria general de uno de los sindicatos. Ahí conozco a Oscar. Mi hermana se mete a hacer el activismo también y empieza a apoyar a los de Juchitancito con un asunto de unos puercos que tenían ahí una granja que era ilegal. Mi hermana es muy tranquila y les dijo, mira, vamos a hacer las cosas como se debe hacer, vamos a dar aviso al municipio, vamos a darle aviso, pues a todas las instancias correspondientes. Pero como siempre, ¿no? Por las instancias correspondientes les viene valiendo un reverendo cacahuate. Hasta que me llaman a mí. Oye, Ali, ¿cómo ves? Les dije, mire, yo sé hacer presión, pero en mi presión no les gusta cómo la hago. Pero es una manera que da resultados. Hay que ir a cerrar parcialmente la 57. Porque si tú cierras completamente la 57, estás cometiendo un delito. Estás cometiendo el delito de ataques a las vías de comunicación. Y nos metemos en un problema legal. Pero si no la cierras completamente, sino parcialmente, hay argumentación legal y legítima para poderlo hacer. No la cierran completo. Ahora, si la van a cerrar, que yo es lo que yo les recomiendo porque van a llamar la atención del gobierno, una, parcial, y dos, tiene que haber un comité, tiene que haber un pliego petitorio, porque ¿qué vas a decirle a la autoridad cuando llegue? Si la autoridad llega y ustedes están haciendo escándalo completamente en lo informal, en la desorganización, error, porque no vas a poder contra el gobierno. Porque el gobierno te va a cuestionar, te va, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo hicieron. Ordenado, cerraron un carril, a final de cuentas llegó corriendo Gerardo, llegó corriendo Eric, y bueno. Son los trabajadores del municipio. Sí, no, del gobierno. Eric Gudillo. Eric Gudillo. Llegó Gerardo, llega corriendo, porque pues obviamente les armas un relajito. Atendieron el asunto, fueron a ver lo de los puercos. Efectivamente había 8,000 puercos en un lugar chiquito, sin permisos, a ciertos metros donde hay urbanización, aquello ya te imaginarás. Y lo clausuró de plano, pues obviamente el Estado, porque el municipio pues vale. O sea, dijimos, bueno, ya hicimos todo lo competente, ya fuimos a la Semarnat, ya fuimos al sector salud, y nadie nos pela. Pues háganle un desmadrito y van a ver cómo se los pela, ¿no? Y dicho y hecho. Cancelaron, a final de cuentas no le gusta al gobierno que le armes escándalos y yo no tengo nada contra el CURI, pero en ese momento dijeron, ¿y esta quién es? ¿Y esta que nos está haciendo un escandalito quién es? Bueno, no yo precisamente porque era mi hermana la que estaba, pero pues aconsejada por su hermana que es abogada y que está en la Confederación. Bueno, después de eso mi hermana se va a Cancún, yo estaba trabajando en la Confederación. Y resulta que los pobladores de Juchitlancito, pues ya empoderados de que sí pudimos sacar a los puercos, ya estamos organizados, la LIC nos defiende y todo, desde su desconocimiento legal, van y se meten a un terreno que está en litigio porque es ejido. Y hace muchos años se robaron las tierras en sus gobiernos, para ser específica cuando estaba Loyola. Ahí Loyola tiene su casita, su pequeño Ignacio. castillo. Sí, Ignacio Loyola. Pero la gente muy empoderada ahí se mete y despojan al que está de vigilante, lo sacan. A los pocos, ¿qué será? ¿Como al mes? Bueno, regresa mi hermana, me dicen del asunto, dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo que se metieron? Pero es que es nuestro terreno, bueno. A ver, denme, ¿qué tenemos? Dije, bueno, vamos a tomar el caso como abogada ya.
Y lo llevé y lo presenté en la Confederación. El licenciado Óscar Solórzano, los cardenistas, es el nieto de de Cuauhtémoc Cárdenas. Que obviamente a mí me conoce, ¿no? Porque yo ya para ese tiempo me nombra a mí como la secretaria general de la Confederación, con todo el comité, que son políticos importantes. No voy a decir sus nombres, normalmente no los decimos, pero son políticos importantes. Me aprueban a mí como ser la secretaria, o sea, la segunda de la Confederación, pero nadie lo sabía, ni mi familia. Sí, apenas estábamos en esa transición. Bueno, un día mi hermana va saliendo de su casa, me marcan como a las 7 de la mañana, oigo que suena mi teléfono, contesto y alcanzo a escuchar cuando alguien dice: no puedes utilizar el celular, apágalo. Eso a mí prendió las alarmas inmediatamente, obvio, y dije: algo está pasando. Fue desde el teléfono de mi hermana. Dije: algo está pasando. En ese momento me comunico con mi sobrina y le dije: ¿ya llegaron Vania y Elisa de la escuela? No, algo está pasando. Le digo: ya me la sé, ¿no? Después de tantos años de caminar con muchas situaciones, pues ya te la sé. Al poquito rato, como a la media hora, me llega un mensaje y me dice: tía, soy Vania, estamos en la Fiscalía de San Juan del Río, a mamá la detuvieron. Y yo dije: ¿Vania? ¿Y qué hace Vania en la fiscalía? ¿Vania es su sobrina? Sí, una niña de 10 años de edad. ¿Qué hace Vania en la fiscalía? ¿Qué hace Vania en una fiscalía? Cuando tú tienes una detención, lo primero que vas a hacer es pedir el apoyo del DIF para que se lo lleven al DIF, no a la fiscalía. Entonces, inmediatamente me traslado a la fiscalía con el abogado, con otro abogado. Llegó a la fiscalía, la cual estaba cerrada, por cierto, no había acceso. Y le digo al de la puerta: oye, vengo a ver porque me acaba de avisar, traigo un mensaje que mis sobrinos están aquí, mi hermana fue detenida. No, aquí no hay niños. Bueno, déjame pasar. No hay niños. Y no hay niños, y no hay niños, y no hay detenida. Dijo: o sea, me estás negando a mí. Y entonces, ¿de qué se trata? Eso es una privación de la libertad ilegal de 2 niños, uno de 13 años de edad, 12 años de edad y una niña de 10 años de edad. Y aparte no me quieres decir dónde está mi hermana. Pues ¿de qué se trata? Ok. Le comunicó a México. Licenciado Óscar, está pasando. No te preocupes. ¿Qué quieres hacer? Cerró la 57. Pero se la voy a cerrar toda y me vale madre. Empiezo a movilizar a los sindicatos. O me dices y dónde están los niños porque me los secuestraste, o te va a cargar el país. En ese momento ellos no sabían quién era yo. Llegó el abogado, ¿no? Estábamos hablando con él. El abogado le dice: a ver, Eric, ¿dónde están los niños? No sé, pero déjame investigar. No te hagas pendejo, güey, porque esto va a valer mal. Puta, ustedes no tienen idea. No tienen idea. No, pero que vamos a detener a esa Mónica. Atrévete. Atrévete. No tienen idea de lo que acaban de hacer. Llego yo nuevamente a la fiscalía. ¿Dónde están los niños? Total, me meto a la de fuerza. Llego con el fiscal. ¿Dónde están los niños? ¿Cuáles niños? Me los estás negando. Aquí no hay niños que no... Ok. Me salgo y es cuando me voy y le digo a la gente de Juchitancito: vamos a cerrar la 57. Pero la vamos a cerrar y de ambos lados completa. Porque ahí sí van a saber de qué estamos hablando. O sea, ya no te voy a hacer la mamadita de cerrarte nada más ahí tantito, ¿no? Te vas a saber de qué estamos hablando. Métete con la confederación más importante del país en este momento. Métete con los cardenistas. Métete con la gente de López Obrador y vas a saber de qué estamos hablando. Entonces llegó yo a la 57, pero cuando yo me dirigí a la 57, me hicieron 2 llamadas. De gobierno, gente de gobierno. Ya los conozco. Lig, ni te pares en la 57 porque van por ti. Ah, van por mí. Órale, va, acá los espero. Entonces yo llego. Para esto ya, desde que yo salí de San Juan, le di el pitazo a la gente que se fuera a la 57. Entonces cuando llegué yo
ya estaba Gerardo, el de gobierno, Ujú. y estaba el otro que no me acuerdo cómo se llama. Había 3. Llego, me saluda Gerardo, obviamente yo fui fúrica. Le dije, lo que están haciendo son mamadas, Gerardo. Yo te dije, no se metan donde no deben, porque un día te voy a reventar Querétaro. Y pues creo que hoy es ese día. No, Lee, pero los sobrinos, digo, los niños no me los quieren dar. Y los tienen privados de su libertad. Porque esta es una privación de la libertad. No, Lee, pero es que entienden, los que no entienden es madre. Entienden los madre. Y en eso le marco yo al licenciado Oscar. Ahí te hablan. A Gerardo y a Eric, porque yo, bueno. Entonces, cuando ya les dijeron quién era yo, no, pero yo nada más vi cómo se pusieron pálidos. Y le pasaron el reporte al gobierno. Y en ese momento le dije, y mi petición es que me traigan a mis sobrinos y que me digan dónde carajos está mi hermana. ¿Y dónde estaba? Mi hermana se la habían llevado al penal porque casualmente la agarraron a las 7 de la mañana, pero a la 1 de la tarde ya tenía la vinculación a proceso para que me la clavaran directito. Se la pelaron. ¿Por qué se la pelaron? Porque al momento que yo le cierro, entonces me tuvieron que decir que mi hermana era la audiencia. Entonces yo mando al abogado a la audiencia y les dije, y hasta que yo no vea a mi hermana con su abogado, en ese momento te voy a liberar la carretera. Hasta que no vea yo que está el abogado particular con mi hermana. Porque ustedes lo que querían hacer era meter a un abogado que se les da su chingada gana. No le preguntaron a ella cómo debe de ser dentro de la ley si quiere que alguien la represente particularmente. Le prohibiste al familiar, o sea, en mi caso, la información que se tiene que dar al familiar para tomar decisiones en ese momento, si quieren un abogado de oficio o quieren un abogado particular, y te pasaste por algo de triunfo toda la ley. De entrada. Pues sí. ¿Sí? Lo quisiste hacer escondiditas, pero no pudiste. ¿Y los niños? A final de cuentas, los niños me los entregaron hasta la 1 de la tarde. Los niños no habían comido, no habían desayunado, ni siquiera les ofrecieron agua, nada. Y los niños los tuvieron en la fiscalía. Después de ahí, yo dejé a la gente y me dicen, ya te van a entregar a los niños. Ok. Me fui para la parte de atrás para ir con los niños a San Juan. Me los entregaron a la 1 de la tarde. Ahí ya estaban mis otros sobrinos, se los entregué a mis sobrinos y me volví a regresar a la carretera. Y yo dije, no me muevo de aquí hasta que no esté la fotografía que estoy pidiendo del abogado con mi hermana y que me hable el abogado que ya está con mi hermana. Y háganle como quieran, porque mi gente no se va a mover. Y además, tienen 1 hora. Si en esa hora no, empiezo a movilizar a los sindicatos, porque va a haber órdenes para que empiecen a cerrar todas las carreteras provenientes a Querétaro, empezando por la carretera, la 57 desde la Ciudad de México, Polotitlán, y de aquí nos vamos a Celaya, Guanajuato y lo que sigue. Tengo 365 sindicatos a mi disponibilidad. Ustedes deciden. Y en ese momento fue cuando digo yo, sintieron el terror. Y entonces tuvieron que dar la orden de que dejaran pasar al abogado con mi hermano y que me mandaran la fotografía. Lo que me platica es ser activista, es todo un tema. Aquí en Querétaro, claro. Claro, aquí te llaman revoltoso, te llaman loco, te llaman reventador social. Querétaro está prohibidísimo hasta ese momento. Digo, hasta ese momento, porque ahí fue cuando explotó Querétaro. Y me queda claro que es a partir de ahí, de ese cierre de la 57, que empezó la gente a manifestarse. Que salió Gilberto Herrera a manifestarse con el agua de lo del Maconín, que con lo del agua, con otras situaciones, por supuesto, de ejidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fue a partir de ese cierre de la 57. ¿Por qué nadie se atrevía a cerrar la 57? Habría que cuestionarnos. Porque ya sabíamos que iban a hacer lo que hicieron ahí en Escolásticas. Pero después de ese cierre, de lo de la 57, que a mí obviamente no me detuvieron, ni me pudieron mandar a sus policías, ni ya cállense la boca, no mencionen nada de lo de la 57. A la semana nosotros nos reunimos, Óscar Solórzano, junto con el ingeniero Héctor Sánchez, quien es el de la Consejo Consultivo de la CFE, administrativo, porque íbamos a ver el asunto que ellos traían de Escolásticas, que traían un asunto del agua.
Nos reunimos con el que era el comisariado, Alejandro, líderes allá. Al otro día vino el asunto de las escolásticas. ¿Sí? Que la vinculan ahí a usted, ¿no? Yo ya estaba vinculada, porque eso ya lo traían ellos amarrados desde antes, ¿sí me explicó? Pero pues si yo ni siquiera fui, ni sabía, ni nada. No la detuvieron por ese asunto. A mí no pudieron detener porque después del asunto, cuando saco a mi hermana, porque yo presento las pruebas de que mi hermana no participó en el asunto de Juchitlancito, a ella le encarcelan supuestamente por un despojo calificado con armas y no sé qué, cuando mi hermana se encontraba en Cancún. Y hay como comprobar que mi hermana está en Cancún, hay boletos de avión, hay videos, o sea, había a todas las formas, había si por haber. Mi hermana tiene un live ese día, en ese horario, en vivo, mi hermana en Facebook, o sea, en la Quinta Avenida. Y ellos la regaron. ¿Por qué? Porque no hicieron una investigación. Ellos nada más fabricaron una carpeta y dijeron, ponla, por instrucciones de Amarildo Bárcenas, por supuesto, y de Ignacio Loyola. ¿Sí? Ajá. ¿Y cómo cae Guri? Pues porque fueron los cuates de Guri. Pues ármansela, ¿no? Y le dan la instrucción al otro güey para que vayan por ella. Húndala. A su hermano. Sí, claro, a su hermana y a la otra. A mí, que es la incómoda, ¿no? De Pedro Escobedo. Y la incómoda de Querétaro, porque también yo vi el asunto de Juanito, vi el asunto de del chico que mataron en Huimilpan. O sea, yo traía los casos más sonados en Querétaro y a nivel nacional. Porque yo tengo a mi disposición, al final de cuentas, puedo tener esa disposición de periódicos en donde puedo yo pedir ciertas situaciones cuando son de impacto. Y eso no lo reventó. ¿Sí? Cuando atrapallaron a los chicos de Pedro Escobedo, el secretario de Seguridad Pública, pues nada más nos entrevistó Ciro Leiva, ¿no? Y nos entrevistan, pues obviamente periodistas de grande talla, como las de Milenio, Susana, con el caso, pues obviamente también de estos chicos que atropellaron, con el caso de Juanito. El caso de Juanito a nosotros nos entrevistó hasta el país. Sí. Pero eso refleja también la intolerancia que hay, ¿no? Totalmente. O sea, ayer decían que son un grupo demócrata tolerante. Y ¿dónde está la tolerancia? La tolerancia de haber golpeado mujeres en escolásticas. Haber detenido a 9 personas en donde hay denuncias en la CNDH, en donde hubo tortura. En donde hay recomendaciones, y es la segunda recomendación que le llega al municipio de Pedro Escobedo, donde hay recomendaciones para el gobernador del estado de Querétaro. La reflexión es, ¿qué debe de pasar para que cambie esto? Tiene que cambiar el gobierno, no lo está viendo. Juri tiene que cambiar su estrategia. Y ayer le tocó una probadita. El domingo. El domingo. Ayer le tocó el domingo le tocó una probadita de la realidad, que no quieren ver. No quieren ver la realidad. Y la realidad es que el primer golpe fue, pues obviamente, las votaciones. Perdieron el Congreso. ¿Qué quiere decir cuando tú pierdes un Congreso? Y además perdiste la mitad del territorio. ¿Qué te dice a ti como gobierno? Algo estás haciendo mal, ¿no? ¿Se respeta el derecho de manifestación? En Querétaro no. Hasta ahorita no. Al menos a mí no. Y te voy a decir, la última fue apenas hace unos días, en donde el gritar fuera Curi es una manera de manifestarte. Y que el gobierno te ataque a ti como ciudadano y ataque a los políticos de Morena del Estado, diciendo y echándole la culpa a Gilberto Herrera y a Santiago Nieto, ¿qué nos dice como gobierno? No te estás haciendo responsable de tus cosas, estás responsable, estás otra vez atacando y violentando el derecho a la manifestación. Pues, entonces, no has cambiado ni quieres cambiar, y mientras menos cambies, pues te queda claro que en 3 años bye bye. En 3 años es bye bye. Entra Morena. Pero ellos mismos lo están provocando.